Ya, a ver, estamos grabando entonces. Un poquito de repaso de movimiento parabólico, ¿no? Habíamos hablado de que el movimiento parabólico proviene de un movimiento compuesto, ¿sí? Un movimiento compuesto, un movimiento básicamente en dos ejes, ¿no? Tanto un eje X como un eje Y, ¿sí? Entonces, uno de esos movimientos era en este caso, por ejemplo, claro que hay más, ¿no? Era este caso donde básicamente yo tenía dos movimientos de MRU, ¿no? Y el clásico ejemplo, sí, ustedes ya están en quinto, clásico ejemplo de esto es a veces van a haber problemas en los cuales tú estés yendo en un río, ¿no? Y normalmente tienes que considerar la velocidad de tu bote con la velocidad con la que va el río, ¿no? Y el movimiento que tú vas a hacer es esta línea, ¿no? Horizontal que ves acá, ¿no? Esta línea cruzada. ¿Sí? Pero bueno, eso no nos corresponde ver ahora, de repente lo vas a ver en la academia, hay varios problemitas de ese tipo, ¿no? Y te enseñan muchos trucos más de física bastante interesantes, ¿no? Pero lo importante ahora que te lleves tú de repente a nivel de colegio es las definiciones básicas bien establecidas, ¿no? Y ella te había mandado con respecto a movimiento parabólico, voy a hacer un repaso rápido solamente. Si algo no te ha quedado claro, por favor, haz las consultas, ¿sí? Aprovecha porque ya sabrás que el martes comenzamos los exámenes, ¿no? Entonces, bien, habíamos hablado del movimiento parabólico, cómo trabaja, ¿no? Inicia, bueno, lo básico que debes de saber es que la velocidad, bueno, va a estar compuesto por dos velocidades, ¿no? La velocidad en el eje X, ¿sí? La velocidad en el eje X no va a cambiar, ¿sí? En el eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, pero en el eje Y, ¿sí? Como puedes observar acá, va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Algo parecido a lo que fue movimiento de caída libre, ¿sí? Algo así. El objeto va a ser disparado normalmente por un cañón, es el clásico ejemplo, ¿no? Va a ser disparado y va a hacer esta trayectoria, ¿no? Trayectoria en una parábola. Mientras que en el eje X la velocidad es constante, en el eje Y date cuenta. Y esto es debido a la acción de la gravedad. La acción de la gravedad va a hacer que este objeto cada vez tenga menos velocidad en el eje Y, ¿sí? Va a hacer que este objeto cada vez tenga menos velocidad en el eje y por ende, al llegar a cierto punto, voy a agrandar la imagen, ¿sí? Bien, y es por eso que al llegar a cierto punto, el objeto se va a quedar prácticamente sin fuerza, sin velocidad, ¿no? Va a llegar un punto, profe, donde ya no voy a tener, a ver, disculpe, quiero activar esto, ya. Ya no voy a tener la velocidad, ¿no? Para seguir avanzando. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a empezar o qué movimiento va a empezar a realizar el objeto, ¿no? Como te mencionaba, va a subir, va a subir, va a subir, hasta que en un punto la velocidad en Y sea cero, ¿ya? En un punto la velocidad en Y sea cero, entonces el objeto que va a empezar a hacer va a empezar a bajar, va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar nuevamente, ¿no? Lo curioso de esto es que si el objeto está en la misma línea, mira lo que pasa. Por ejemplo, si es un objeto que esté en la misma línea, mientras estaba subiendo, pero ahora está de bajada, la velocidad que va a tener de bajada va a ser la misma, ¿no? Entonces, eso quiere decir que para esta línea, la velocidad de tu objeto va a ser de 10. Para esta línea de acá, la velocidad de este objeto de bajada va a ser de 20. Y así sucesivamente. Entonces, ¿podrías decirme tú cuál sería la velocidad en el eje Y cuando está en esta línea? A ver qué me escriben. Participen, chicos, es nota. ¿Cuál sería la velocidad cuando el objeto está en esta línea? Muy bien, Christopher. Parece que Christopher solamente está él en la clase, ¿no? Todos tienen que participar, por favor. Si no quieres hablar, al menos escribe. ¿Sí? La velocidad, que sería la velocidad final con la cual el objeto llega a caer, ¿no? Va a ser de 30, ¿no? Ahora, recuerda que estamos haciendo el análisis solamente para el eje Y. En el eje X se va a mantener 40 siempre. Siempre se va a mantener 40. No va a cambiar, ¿no? Dado a que es un MRU en ese eje. Entonces, buenas tardes, ¿no? Eso es lo que tienes que darte cuenta en lo que es el movimiento parabólico. Sí, entonces yo te dejé bastante videitos interesantes, ¿no? Los explican muy bien, ¿sí?
cómo se aplica cómo puedes tú ver mediante experimentos el movimiento parabólico, ¿no? Básicamente de manera general, ¿no? Un video bastante entretenido, un poco largo, sí, pero bastante entretenido te explica paso por paso acerca del movimiento parabólico y también que hay fórmulas especiales que hacen más sencillo el trabajo de cálculo del movimiento parabólico. Bien, a ver, entonces, teníamos ahí, ¿no? El estudio básicamente es lo que yo te acabo de mencionar, ¿sí? Cómo se descomponen las velocidades, algo que tú ya tienes que saber, cómo se descomponen las velocidades del movimiento parabólico, ¿sí? Es fundamental que tú ya vayas conociendo. Y las formulitas, ¿no? Son las formulitas que vas a ver en el video, ¿sí? Que normalmente son las con las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿no? Se parece, esta de acá, que es en el eje Y, se parece bastante a lo que es movimiento vertical de caída libre, ¿no? A ver, entonces, profe, tenemos ahí las fórmulas y hemos visto, ¿no? Ya les he mandado la solución de estos problemas, creo hasta el problema 5. A ver, ¿sí? Y esto es lo que yo te voy a pedir en el avance del tema 2, ¿sí? A partir de acá, ¿ya? A partir de aquí es lo que yo te voy a pedir. Colocas el título Movimiento Vertical de Caída Libre y colocas nivel 1. Estos son los problemas que necesito que copies. Bien, entonces, esto hemos realizado, ¿cierto? Ya está. Ya está toda esta parte. Era un poquito largo el problema 1, ¿no? Les explicaba paso por paso cómo era el desarrollo. Problema 3 también ya hemos hecho. Problema 4 también. Todo está en el video anterior, ¿ah? Vamos a hacer dos problemitas más para que recuerdes. Ya tengo acá, a ver, me dice. Una piedra realiza un movimiento parabólico de modo que su alcance horizontal es de L, ¿no? Entonces, desde que es lanzado hasta que llega al piso, tiene un valor de L, ¿no? Alcance horizontal. Si la velocidad de disparo es de 50 metros, ¿no? O sea, esta velocidad con la cual fue disparado es de 50 metros por segundo. Profe, ¿es velocidad en X o en Y? En realidad no sé, ¿no? Tendrías que descomponerlo. Una cosa es la velocidad con la cual es disparado, otra cosa es las velocidades en las cuales puedo descomponer. Ahora, me dan, si el ángulo de disparo es de 45 grados, ¿sí? Si el ángulo de disparo es de 45 grados, me dan el ángulo con el cual están disparando. Entonces yo puedo descomponer esta velocidad en sus componentes, ¿no? En la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Ya? Tú puedes descomponer esa velocidad. Ahora, pero creo que acá utilizo lo que es la forma. Tengo la velocidad con la que sale, el ángulo, ¿no? Y estoy utilizando una de las fórmulas resumidas, ¿no? Que a mí me permite calcular, por ejemplo, la distancia de alcance sin necesidad de descomponer en vectores, como te expliqué en el problema número 1 del nivel 1. Entonces, si yo sé esta fórmula, profe, me sale mucho más sencillo. Porque la distancia de alcance sé cuánto vale, vale L, ¿no? Es justamente lo que me están pidiendo. La velocidad es 50, el ángulo es 45. ¿Y la gravedad cuánto vale? La gravedad vale 10. ¿Está bien? Entonces desarrollo, ¿ves? He reemplazado, ¿no? 2 por 45, 90. Desarrollo, seno de 90, ¿cuánto es? Trigonometría, ya han estudiado, seno de 90 vale 1. Si desarrollan, ¿no? Le va a salir que la distancia de alcance vale 250 metros, ¿no? Y es básicamente lo que tienen que marcar en su manual, 250 metros. Continuamos. Avisen si no se entiende, muchachos, para poder volverles a explicar, si no. Dice, se lanza un proyectil de tal modo que la velocidad forma 50 grados con la horizontal, ¿sí? Acá me dice que forma 50 grados. ¿Ya? ¿Con qué ángulo deberemos disparar el segundo proyectil con la misma velocidad para que el alcance horizontal sea el mismo del caso anterior? A ver, te dice, si con este ángulo de inclinación se disparó un proyectil y llegó hasta aquí,
¿Con qué otro ángulo puedes disparar? Un ángulo beta, imagínate. ¿Con qué otro ángulo puedes disparar para que vuelva a llegar a este mismo punto, ¿no? Que recorre esta misma distancia. Eso es lo que te está diciendo. A ver, quiero ver sus respuestas. ¿Con qué ángulo podría ser? Si el ángulo inicial es 50. ¿Nadie? 40. Correcto. Muy bien, Piero. Es 40. ¿Por qué? Y justo te dice acá, ve, mira. Te dice acá en esta parte. Se realizan dos movimientos con la misma velocidad, pero con ángulos diferentes complementarios, ¿no? Se comprueba que dichos alcances horizontales son iguales, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿no? Si yo quiero lanzar a ángulos diferentes y quiero que llegue al mismo punto o recorra la misma distancia horizontal, estos ángulos van a tener que sumar 90, van a tener que ser complementarios, ¿no? Entonces, por lógica, si uno de ellos era 50, el otro va a ser 90 obligatoriamente, ¿no? De esa manera tenías que desarrollarlo. Sí, bueno, acá estaba mal. Bueno, esto vamos a borrarlo. Acá tiene que ser 40. Ya. Esto no es... Bien. Entonces, por la definición anterior, vamos a utilizarla. A ver. Le voy a mandar estas diapositivas, igual que si pueden observar ustedes en lo que es su plataforma de álgebra, les he mandado lo que es los problemas ya con en PDF de las imágenes de estas diapositivas. Ya están ahí para que lo copien nada más. Esto de acá. Este de aquí lo vamos a colocar en el problema acá. ¿No? En base a esto hemos encontrado la respuesta, ¿no? Ya está. A ver. Muy bien. Muy bien, chicos. Giraldo, ¿ya te matriculaste también? Profe, Sí, dime, campeón. ¿esto lo va a subir después? ¿Cómo? ¿Este video lo va a subir después? Sí, lo estoy grabando ahora. Está siendo grabado. Ah, ya, profe. Entonces, Ya, ni profe, bien chévere. acaba la clase, a partir de la 1 ya empiezo a subir lo que son los videos, ¿no? Porque de acá me toca con otro salón. Buenas, profe. Buenas, campeón. ¿Ya te me llegaste a matricular? A partir de ese bimestre, creo es tus notas, ¿no? ¿Y yo, profe? Sí. Yo sí me he matriculado. Giraldo, Profe, yo no soy Giraldo. acá dice Giraldo. Profe, buenas. Bueno, ya ahí vemos los nombres, ¿no? Se me hacía raro. A ver. Ya, continuamos, ¿no? Entonces, eso era con respecto al problema 2. Vamos con el problema 3. ¿Sí? A ver. Vamos a agrandar esto de acá. Bien, entonces, acá yo tengo, por ejemplo, se lanza un objeto, ¿no? Con esta velocidad, ¿sí? Y quiero hallar la distancia de alcance. Bueno, lo que voy a hacer acá es descomponerlo para que vean un poco cómo se hace, ¿sí? Voy a descomponer. Recuerda, para descomponer, en este caso, un vector, ¿no? Ya hemos visto anteriormente, se utiliza el ángulo, ¿no? El ángulo y este valor. Lo que voy a hacer es eliminar esto de verdecito y lo voy a transformar en estos dos de rojo, ¿ya? ¿Cómo va a ser? Acá va a ser B coseno, ¿no? Este va a ser B coseno de 37, siempre el costado es el coseno, y acá va a ser B seno de 37. Ese va a ser el valor de estos vectores de rojo, ¿sí? Y ahí está, mira, B o X es B coseno de 37, ¿no? Y si lo desarrollas, como B vale 50, 50 y coseno de 37 es 4 quintos, eso ya tienes que saber, te sale que la velocidad en OX vale 40. Bien, ahora, en Y, B seno de 37, este lado, B vale 50, ¿sí? Y seno de 37 es 3 quintos. Lo desarrollas, te sale 30 metros por segundo. Muy bien. Muy bien, vamos continuando.
¿sí? Vamos continuando. A ver. Tenemos aquí, ¿no? Bueno, este es el mismo problema, creo. Claro, pero me están pidiendo a mí, ¿no? Tengo las velocidades en X y en Y. A mí me están pidiendo cuánto tiempo tardará la esfera en llegar al piso, ¿no? El tiempo de recorrido, de acá hasta el piso. A ver, ¿no? Yo sé que esta distancia, y me da de dato acá, es de 135 metros, ¿no? En el eje Y voy a hacer el análisis, ¿no? A ver, utilizo esa fórmula, esta de acá, para el eje Y, ¿no? Y utilizo una de todas estas que tengo aquí. Entonces voy a reemplazar valores simplemente. Sería 135 es igual velocidad en Y, que es la que utilizo, 30 por T, más la aceleración, ¿no? Que si no te dice nada, siempre va a valer 10. 10 por T al cuadrado sobre 2. Luego de desarrollar esta ecuación cuadrática, te va a salir 3 segundos, ¿no? Ya el desarrollo es chamba tuya, ¿no? Tienes que demostrar el por qué te sale 3 segundos. Bien, eso sería todo, chicos. Vamos a, bueno, tienes que realizar esta practiquita, ¿no? Porque necesito 2 notas, ¿ya? No está tan complicado, te dice, por ejemplo, determínese con qué ángulo de elevación debe dispararse un proyectil para que su alcance sea el triple de su máxima altura, ¿no? Entonces vas a utilizar las formulitas reducidas que te mostré anteriormente y vas a hacer una comparación, ¿no? Y a través de eso vas a encontrar el ángulo. Siguiente, del gráfico mostrado, hallar la velocidad con que el cuerpo llega al impactar el piso. Acá no te dicen ángulo, entonces esto de acá es la velocidad en X, ¿no? Esto de acá es velocidad en X. Tu velocidad en Y, ¿cuál va a ser? Va a ser 0, porque no te dice cuál es. Entonces vas a aplicar la fórmula considerando que tu velocidad inicial en Y es, dice la 1 es 30, ¿no? Creo que sí. La verdad no lo soluciono todavía, ¿no? Igual, una vez lo tenga, ya me escribes de repente para poder ayudarte si algo no te sale, ¿ya? A ver, entonces la velocidad en Y vale 0. Entonces tú vas a hacer el cálculo considerando que la velocidad en Y vale 0, ¿no? Tienes que calcular el tiempo. Siguiente. Tenemos. Siguiente. Tenemos aquí, ¿no? Problema 3. Determinar la tangente del ángulo. Determinar la tangente del ángulo de lanzamiento del proyectil para que la altura máxima sea 3/8 del lanzamiento horizontal, ¿no? Igual vas a comparar simplemente ecuaciones, ¿sí? Tú observas las ecuaciones resumidas y eso nomás tienes que comparar y te va a salir la respuesta. ¿Qué más? A ver, un proyectil permanece 8 segundos en el aire, te dan el tiempo de vuelo, ¿no? Básicamente es el tiempo de vuelo. Hallar la velocidad del proyectil cuando éste está en su punto más alto. En este punto más alto es el tiempo de subida, ¿no? Y tienes que saber, tienes que entender o saber que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por ende, el tiempo de subida, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 4 segundos, ¿no? Y con eso vas a poder calcular más o menos tú lo que te están pidiendo. Y para último, ¿no? Te dice, una piedra se lanza horizontalmente desde el punto P de modo que llegue al punto Q. De esta manera, ¿no? De P a Q. Se dice con movimiento semiparabólico. Ya, hallar la velocidad de P. No, igual, tienes datos. Acá la velocidad en Y es 0, ¿no? Este sería solamente velocidad en X. Sí, y vas a tener que comparar ecuaciones para poder encontrar la respuesta, ¿no? Entonces, chicos, eso era lo que les quería hacer llegar con respecto a, te vuelvo a repetir, hasta acá va a venir el examen. Ya, a ver, ¿dónde te quería mostrar? Esto de acá, ya. Entonces, para que veas un poco, ¿se ve lo que estoy mostrándote? Sí, creo, ¿no? Ya, a ver. Sí, ya. Sí, profe. Ya, entonces quería que veas, y ya para ir acabando, ¿sí? Cómo han ido entregando igualito que en... Sí, Giraldo, no estás, ¿no tienes WhatsApp, Giraldo? Ya. Sí, voy a empezar a publicarlo en las videoconferencias con tiempo, lo voy a empezar a publicar en lo que es la plataforma, ¿ya? Para que puedas ingresar.
Sí, tienes razón. Ya, Ya. profe, gracias. Ya, entonces, con respecto a la práctica de MCU, ¿no? Solamente tengo 19 que han entregado y al igual, ¿cómo se llama? Que en álgebra que te expliqué, hay algunos que no han mandado archivos. Ve, mira, por ejemplo, acá, Ángelo no me ha enviado archivo, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más? A ver. Nirelis tampoco, Salazar tampoco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos de ahí, note cero, porque no tengo archivos de dónde colocarte básicamente tu nota, ¿no? Por acá de repente Jaila no me ha enviado el contenido del tema uno, se le ha pasado, ¿ya? Entonces, al igual que en álgebra, solamente les voy a dar plazo hasta hoy para que lo suban, ¿ya? Para que suban. Sí, tienen que completarlo. Igual, lo sacas el contenido y vuelves a subir las imágenes que corresponden. Me imagino que solamente estará para tomar foto. Va a ser tema 1 y práctica 1. De esa manera tienes que subirlo. Ahora voy a habilitar para que subas el tema 2 y la práctica 2. Ya, hasta hoy a las 8 de la noche. Solamente tienen hasta hoy a las 8 de la noche, por favor, ¿ya? Traten de tenerlo todo al día. Es por eso que no estoy tocando otro tema. Solamente te voy a evaluar. Solamente te voy a evaluar. Solamente te voy a evaluar estos dos temas. Ya tocaba realizar estática, pero bueno, es un tema un poquito amplio. Así que no lo vamos a tocar. Ya eso va a venir en el bimestral. Me pregunta, Ángelo me dice, sí le estaba mandando fotos, pero no hay nada acá, Ángelo. Ve, mira, puedes observar. ¿Ves? Ángelo Castillo no dice nada, sin archivos adjuntos. Ya, pero igual, trata de corregirlo. Tienen práctica 1 y práctica 2, plazo hasta hoy, 8 de la noche. Ya, por favor. Con respecto a física, me imagino que álgebra ya está todo corregido, ¿no? Pierre me pregunta, profesor, ¿aún puedo presentar esa práctica? Sí, sí lo puedes presentar, hijo, no hay ningún problema. Ya sí puedes realizar la presentación de la práctica. ¿Alguna otra duda? ¿La práctica que acaba de mostrar recién lo va a habilitar? Sí, 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 esa práctica lo voy a habilitar ahora, ¿no? Conjuntamente con el video. Sí, voy a habilitar el espacio para que puedas... el video de usted es el primero que voy a tratar de subirlo para que lo tenga, ¿ya? Entonces, lo van a tener ahí y lo van a tener para que lo desarrollen, ¿ya? Profe, el martes va a hacer el examen de inglés, se va a combinar con los exámenes de CTA. Hoy día justo tengo reunión, gracias por avisarme. Me dices que el martes también hay inglés. Ya. Voy a ver en la reunión, a ver qué me dicen y les aviso, ¿ya? Muy bien. Así tienen que avisarme, chicos, con tiempo para yo poder consultar. ¿Sí? Si hay algún problema, ¿no? Yo voy a tratar de siempre tratar de, Profesor, como tutor de abogar por ustedes. Dime, hija. la semana pasada también le dijimos por el grupo sobre el profesor Mori de que envía las clases por WhatsApp y no lo sube en el Classroom. ¿Sí, Y sí, sin también, subirlo? ajá, no lo sube en el Classroom y cuando vas a la plataforma, en el tablón de letras, todo, o sea, esa área está desordenada, no está como matemática o como ciencias que sí está todo ordenado. ¿Lenguaje tampoco está ordenado? Nada de letras está En la clase ordenado. del profesor Mori. Ya. Con la profesora de lenguaje voy a hablar justo en un rato. Le voy a indicar. ¿Y qué Y raro? las imágenes que el profesor, perdón, el profesor Mori manda se pierden en el celular. Y por eso no tenemos ningún tema en los temas del profesor Mori. Mori. Ya, lo de Mori sí se me hace raro porque yo hablé con él y quedé en que tenía que subir y acomodar todo, ¿no? Ya voy a hablar con la coordinadora entonces, para que Profe, ella hable con él. porque hacen pizarra y en la clase no se ve nada, firme. Antes hacía chévere diapositivas, así como usted, pero ahora nada ya. Ah, que solamente hace la pizarra y eso les explica en como si Eh, fuera la imagen de PPT. toma foto de su pizarra, de su casa y lo manda por WhatsApp. Y como la luz va contra luz, no se ve casi nada. Ya. Profe, yo ni un tema tengo de Mori, profe. Por Ya. dos, Hay profe, algún, confirmo, no he copiado nada hay porque no se ve algunos que no nada. están en el WhatsApp y Ni no WhatsApp tienen la clase. tengo, profe. Ya. Está bien, chicos, está bien que me hagan llegar todos sus, sus inconvenientes, ¿no? Yo voy a tratar de conversar, como te digo, con Mori hablé la vez pasada, justo cuando ustedes me dijeron que no estaba subiendo nada, ¿no? E incluso cuando de repente peco de imprudente,
sí, se habló con él sobre ese tema, pero se me hace raro que siga sin cumplir, ¿no? Voy a hablar con la coordinadora para que me solucione ese problema, ¿no? Igual, si no les ha subido nada, no tiene por qué colocarles mala nota, ¿no? En ese aspecto, cuando me presente las notas, voy a tener bastante en cuenta con respecto a eso, ¿no? Igual en computación, ¿no? Sé que a veces el profesor tiene algunas dificultades, también he hablado con él, ¿no? Y la nota de computación ya yo también lo he estado viendo y he tratado de apoyarlas, ¿no? Entonces, menos mal, de manera digital, a mí me mandan todo el avance de ustedes, ¿no? Y trato de cotejarlo de repente con los problemas que ustedes han tenido. Si no hay una concordancia, trato ahí de mover un poco para que salga un poco a su favor, ¿no? Eso no quiere decir que ustedes se tengan que relajar, claro está, ¿no? Yo los voy a apoyar en la manera que a mí se me dé la posibilidad, ¿no? Siempre y cuando vea que ustedes también están poniendo de su parte, ¿no? Entonces, creo que la queja o el inconveniente de ustedes es justa, ¿no? Porque necesitan tener todo acomodado, al menos en la plataforma, ¿no? Con lo que respecta al proceso del lenguaje, con eso voy a hablar yo ella ahora dentro de un ratito, y con lo que es Mori, justo hoy tenemos reunión, a ver, voy a consultar en la reunión a ver qué me justifica, a ver qué me dice, ¿no? Igual ya yo los voy a estar informando, chicos, y así, manténganme informados, voy a tratar de hacer videoconferencias más seguidas, ya actualicé un poco más mi PC para poder trabajar, solamente me falta la cámara, y ya, pues, entonces ir avanzando y ir Profe, está mejorando, 30 ¿no? soles nomás. ¿Sí? Ya te voy a dar a ti para que me traigas entonces. Ahí de lo que tiene del paseo, del viaje de promoción ahí. Es donde tengo yo, Monse. Ya, igual, ¿no? Ah, claro, igual creo que queda el tema pendiente de lo que es el viaje de promoción, ¿no? Ya habrá que conversar, voy a conversar con sus papitos, ¿no? Para aquellos que han tenido un monto guardado y devolverse. ¿Está bien? No se preocupen con Profe, respecto yo a tengo eso. como 900 soles, profe. No, tienes, tengo que descontarle los intereses, como por Ve, tenerlo guardado. tengo 300 nomás, tengo 300 ahí. Ya, chicos, entonces eso sería todo por hoy. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Voy a